El pecado de David es el tema que vamos a tocar hoy aquí en tu canal, Un Tiempo con Dios. Gracias por estar, gracias por acompañarnos, gracias por apoyar nuestro ministerio. Y antes de iniciar, vamos a orar, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé dirección. Amado Padre, en el nombre glorioso de Jesús, pedimos tu dirección, Señor, en este mensaje. Que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, fortaleciendo nuestro entendimiento, dándonos, Señor, la sabiduría para poder vivir conforme a tus preceptos morales. Gracias, Padre, por este momento, por este espacio en donde podemos, Señor, aprender algo nuevo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a hablar acerca de el pecado de David. Todos conocemos a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y tú cuando escuchas que fue un hombre conforme al corazón de Dios, tú dices, oye, fue un hombre perfecto, un hombre que no pecó, un hombre que fue justo, un hombre que quizás nunca cometió pecado. Pero cuando la Biblia empieza a mostrarnos la vida de David, nos damos cuenta que fue un hombre que también cometió errores, que pecó, inclusive tuvo pecados graves, pero no significa que no fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y tú me dices, entonces, ¿qué significa un hombre conforme al corazón de Dios? Fue un hombre conforme al corazón de Dios porque hizo todo lo que Dios le mandó a hacer. No quiere decir que no cometió errores. Y no quiere decir que esos errores no le dejaron cicatrices en el corazón. Recordemos que todo pecado trae una consecuencia. Así que yo quiero que abras tu Biblia y vamos a Segunda de Samuel y vamos a leer el capítulo 11 y vamos a repasar un poco la historia del pecado de David. Dice el versículo 1 del capítulo 11 de Segunda de Samuel: y aconteció que al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y a sus siervos con él y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y aquí ya empieza a desglosar la historia, el relato bíblico de que David, estando en el terrado, ve a una mujer llamada Betsabé, una mujer hermosa, y David empieza a codiciarla. David empieza a codiciar a esa mujer. Y esta mujer era la esposa de Urías, uno de los de batalla de David, uno de los generales de David, que estaba en el campo de batalla. Y David manda a llamar a esta mujer, y David se acuesta con esta mujer. Y esta mujer queda en embarazo. David llama a Urías para que descanse, esa era la excusa. Manda que esté con su esposa, pero este hombre no quiere estar con su esposa. Él dice que cómo va a acostarse con su esposa, estando sus hombres en el campo de batalla, dando su vida, que él no podía hacer eso. Así que David le manda una carta a Joab para que mande a Urías al frente de la batalla. En otras palabras, lo estaba entregando, lo estaba matando, en otras palabras. Y justamente esto fue lo que pasó. Ahora hay que analizar qué fue lo que pasó, porque aquí ya vemos a un hombre que dejó o que tuvo un descuido espiritual. En Primera de Samuel vemos que David no toca el ungido de Dios, corta su manto, pero David dice, Dios me guarde de tocar al ungido de Dios. Vemos a un hombre con principios, vemos a un hombre que teme al Señor, que teme pecar. Pero en Segunda de Samuel, justamente en este capítulo, vemos a un hombre que ya no tiene ese temor. Vemos a un hombre que ya cayó en adulterio, cayó en homicidio. ¿Y qué fue lo que le pasó a David en esta historia? ¿Qué fue lo que le llevó a pecar? Entonces yo aquí veo una cosa importante. Y fue el ocio, fue el tiempo en el que él se quedó en Jerusalén. La Biblia comienza diciendo que en ese año los reyes debían ir a la guerra.
En otras palabras, David no debía estar en Jerusalén. David debía estar en el campo de batalla. Así que justamente eso también nos puede pasar a nosotros. Nosotros, cuando no obedecemos a Dios, cuando no estamos donde Dios nos ha mandado, literalmente vamos a estar en el lugar equivocado. Y estando en el lugar equivocado, yo puedo ser tentado. Porque estoy haciendo lo que Dios no me ha mandado hacer. Y no es que Dios quizás no quiera que nosotros descansemos, que tengamos un tiempo. Efectivamente sí. Pero Dios conoce el tiempo para descansar. Dios también conoce el tiempo para ir a la guerra, para batallar, para ministrar, para trabajar en la obra del Señor. Y David quizás descuidó esta parte. Quizás desobedeció esta parte. Y lo otro que veo es que David quizás tuvo un descuido espiritual. Posiblemente lo tuvo. Porque ya lo vemos a ese hombre con temor antes de acostarse con la mujer de Urías. Antes de acostarse con Betsabé. Así que nosotros como cristianos debemos tener muy claro de que cuando hay un descuido espiritual, hay una debilidad espiritual a la vez, y también hay una debilidad humana, una debilidad carnal. Lo que sujeta la carne es el espíritu. Y si yo dejo que espiritualmente hablando mi espíritu se vaya apagando, obviamente yo me voy a sentir débil carnalmente, humanamente. Y literalmente una persona puede cometer un error, puede fallar, puede pecar. Y seguramente esto le pasó a David. Yo espero que haya sido de mucha bendición para tu vida. Si lo fue, te invito a que te suscribas al canal, que nos apoyes, que compartas el video para que sea de bendición para otra persona. Te mando un abrazo grande y que Dios te bendiga grandemente el día de hoy.